Bueno, buenas tardes. Yo soy Julio Cuquier, el director médico de ADOS, y en las charlas de los martes para la comunidad que hacemos, hoy es una charla sobre uno de los consumos de sustancias que por ahí incluso hay gente que lo excluye como sustancia, pero por lo que nosotros pensamos de, de las características del alcohol, eh, yo creo que es uno de los más importantes elementos de consumo, por la frecuencia, por la facilidad de conseguirlo, a pesar de que está prohibido en menores de 18 años. No solamente se consigue en cualquier lado, sino que además de eso, muchos padres también han aceptado por ahí las reuniones en la previa hechas en las casas, en donde los padres mismos son los que compran alcohol o líquidos que contienen alcohol. Así que en realidad hoy lo que pensamos es hablar del consumo de alcohol en la adolescencia, porque el nivel de intoxicaciones por frecuencia, por riesgo, el riesgo no solamente al tomar, sino el riesgo del manejar después y de los accidentes y el número de accidentes tiene mucho que ver con el consumo de alcohol. Entonces, bueno, hoy la verdad que creo que es un tema, por ahí todo el mundo habla de las drogas o de las sustancias tipo marihuana, heroína, cocaína, etcétera, pero por la distribución, por la facilidad de conseguir, por la aceptación de la sociedad, incluso de la legalización del alcohol como si fuera algo que no es ilegal, aunque sí es ilegal en menores de 18 años, cosa que no se cumple en general, porque se consigue fácilmente. Queremos hablar hoy, y los que van a hablar son la doctora Anabela Álvarez Mendía, que es médica pediatra, y el licenciado Federico Eiberman, que es licenciado en psicología, y ambos pertenecientes a ADOS, así que ellos van a charlar sobre el alcohol y sobre el consumo de alcohol en la adolescencia, que es algo muy difundido, y yo diría que en las consultas pediátricas y de adolescentes es una de las cosas más frecuentes y uno a veces ni siquiera pregunta. Es decir, da por hecho que los chicos toman alcohol o bebidas que tengan alcohol, los padres lo aceptan y la sociedad lo acepta. Entonces, la idea es charlarlo a ver qué grado de riesgo tiene el consumir alcohol. Y bueno, le cedo la palabra a la doctora Anabela. Adelante. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Y bueno, vamos a empezar a hablar de este tema tan importante como es el alcohol. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿no? Sí. Así que bueno, Fede, ¿querés empezar vos con los trabajos de los adolescentes? Dale, empiezo yo. También, bueno, muchísimas gracias por por el espacio. Hoy vamos a hablar, como dijo Julio, de un tema muy importante a nivel sociedad. En verdad, dos temas, ¿no? Porque los adolescentes son ya todo un mundo, todo un tema, y aparte del alcohol es otro, que hoy lo vamos a puntualizar con los adolescentes, pero es una cuestión social general el consumo de alcohol. Desde ya, cuando haya preguntas las pueden ir haciendo o escribiendo en el chat, como dijo Flor, y si no, después hacia el final también vamos a tener un espacio de intercambio. Para empezar, y para ir puntualizando, nuestra idea es poner en común más o menos qué es la adolescencia. Lo vamos a hacer un poco rápido, pero dar un pantallazo en general para que todos estemos más o menos entendiendo lo mismo cuando hablamos de adolescencia, o de los adolescentes, ¿no? Porque es un periodo muy particular al cual le pasan muchas cosas. Y está bueno tal vez poder empezar a entender algo de lo que se vive en la adolescencia para poder tal vez entender un poquito desde dónde viene ciertas prácticas del consumo de alcohol que presenta. La adolescencia es algo que le pasa a un nene o a una nena. Digo que le pasa a un nene o a una nena porque antes son niños y de pronto empiezan a ser adolescentes o púberes, y también le pasa a la familia, porque la adolescencia viene a transformar el cuerpo y la personalidad, la subjetividad de este niño o niña, pero también algo de los vínculos y las relaciones entre todos.
entre la familia. Es bien conocido, ¿no?, que en la adolescencia se da una transformación del cuerpo. Empiezan a aparecer pelos, crecen los brazos, crecen las piernas, crecen los pechos, se da todo lo que es la genitalización del cuerpo, toda la aparición de los caracteres sexuales secundarios, todas estas cosas que me imagino que más o menos todos sabemos, que es lo que vemos en general en la primaria, en la secundaria y en las clases de biología, ¿no? Pero para los niños que viven esto, es de pronto encontrarse que su cuerpo, el que vienen teniendo más o menos en los últimos años, se transforma, es un cuerpo nuevo, ¿no? Se miran al espejo y tal vez no se reconocen. Les cambia la voz, les crece la nariz, el espejo devuelve como alguien distinto. Y también empiezan a tener olores nuevos, esto los padres de los adolescentes ya lo saben un montón, pero también sensaciones nuevas, ¿no? Es un cuerpo que siente un poco distinto también. Y esto nosotros lo pensamos un poco para entender algo del trabajo psíquico y subjetivo que hacen los adolescentes como un trabajo puberal. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que poder subjetivar, ¿no?, apropiarse de este nuevo cuerpo, hacerlo propio. Y esto es un proceso que lleva bastante tiempo. Hay otro trabajo que va bien de la mano con esto, que está en la próxima diapositiva, que es le decimos el trabajo adolescente, que tiene que ver con algo de la entrada de los adolescentes a la sociedad. Flor, ¿pasamos la diapositiva? Muchas gracias. Se empieza a dar, durante la adolescencia, de varios cambios muy importantes, ¿no?, que como decíamos antes, que trastocan y cambian las relaciones dentro de la familia. Empiezan a tener cada vez más importancia las cuestiones extrafamiliares que las familiares, ¿no? Y los amigos se vuelven muy importantes, el mundo social toma mucha importancia, y tal vez un lugar como de mayor conocimiento, de mayor valoración, y donde tal vez empieza a estar todo lo más divertido, lo que más los convoca. Acá en el Power puse descubrimiento de autonomía y apropiación de su vida. Y con esto lo que quería transmitir es que de pronto los adolescentes se dan cuenta que su vida es de ellos, ¿no? Como que se apropian de la propia vida. Por más de que los adultos sean los que vienen poniendo las reglas, la vida es de ellos. Y empiezan a descubrir hasta dónde pueden llegar, qué es lo que pueden hacer. Se empieza a jugar un poquito con los límites, ¿no? De pronto se dan cuenta que pueden viajar solos en colectivo, van y vuelven con los amigos, se dan cuenta que tal vez le pueden decir una cosa a los padres y hacer otra, ¿no? Y todo esto tiene que ver con algo de poder experimentar, empezar a jugar, que es ser grande. Y acá hay algo tal vez importante para entender la característica de la adolescencia, y es que en la infancia los niños juegan con los juguetes, con los juegos de mesa, no se juegan. Pero los adolescentes en la adolescencia juegan y experimentan con su propio cuerpo, con el cuerpo de los pares o con la realidad. Ahí hace que sea un poco más riesgoso las cosas que pueden hacer, pero al mismo tiempo tiene que ver con algo de experimentar, algo de inmadurez de la adolescencia. Hay tal vez, y esto lo vamos a ir después pensando desde otro lado, una diferente valoración del riesgo, ¿no?
En la adolescencia se van consolidando los gustos, los intereses, y se ponen a jugar, tal vez, como las ideas y los aprendizajes de la infancia en torno al mundo, en torno a lo que está bien y a lo que está mal, a lo que se puede y a lo que no, a lo que se quiere hacer y no se quiere. Y se da algo muy particular que me parece que está bueno que lo abordemos, al menos para mencionarlo, que es yo le puse crecimiento intergeneracional. Medio raro lo que puse, pero lo que me refiero es que los adolescentes empiezan a ensayar que van a ser adultos, que van a ser los grandes, ¿no? Y esto trae, por un lado, algo difícil, que es hacer un duelo, reconocer que los padres de la infancia, que eran estos grandes que sabían todo, que eran los que podían todo, los padres son personas, ¿no? Y tal vez se equivocan, y tal vez no saben todo. Y esto es difícil porque primero puede generar un montón de miedo, de dificultades, pero también es difícil para algo de lo vincular. ¿A qué apuntamos con esto? A que de pronto ya no se ponen los límites o las reglas de la misma manera que antes. No es lo mismo ser padre de un niño que de un adolescente. La construcción de límites y el trabajo sobre lo que se puede y lo que no, empieza a ser algo distinto. Y esto es algo importante para tener en cuenta, también de los padres, ¿no? ¿Cómo es acompañar, cómo es cuidar, ¿no?, a los adolescentes, ayudarlos a construir límites desde otro lugar? Y me parece que todo esto, puntualmente al pensarlo desde el consumo de alcohol, se vuelve muy difícil. Bueno, pasamos a la próxima diapositiva. Ana. Qué interesante, Fede, lo que decís. Me imagino que todos estarán pensando, ¿no? A nivel psicológico, cuántas cosas se ponen en juego en todo esto. Y a mí me toca la parte orgánica. A mí me toca explicarles e informarlos de, bueno, a nivel orgánico, qué les está pasando, ¿no?, a los chicos en este crecimiento y bueno, y en la toma de decisiones. Vos bien lo dijiste. Y pasa algo que es fundamental para mí, que fíjate en este gráfico cómo es la madurez del cerebro de estos chicos desde los 5 hasta los 20 años, ¿no? Con color azul vamos a observar cómo va madurando el cerebro, y fíjense que recién a los 20 termina de madurar algo que se llama la corteza prefrontal. ¿Qué es esto, no? ¿Y por qué los adolescentes pareciera que lo tienen en proceso de desarrollo? Bueno, es una parte especial y es justo la parte de toma de decisiones, ¿sí? En ella se procesan nada más y nada menos que las tomas de decisiones y la planificación de las tareas, sus tiempos, planificar una tarea, y también la inhibición de los comportamientos inadecuados. ¡Wow! Entonces, justo la parte que nos falta desarrollar en la adolescencia, o que se está desarrollando, está en proceso, es justo la parte que inhibe los comportamientos inadecuados. Y es como que uno ahí se pone a pensar y los empieza a entender un poco más, digo yo. Es también imprescindible en la interacción social, porque fíjense, en esta parte es la que nos permite leer, como cuando lees a otra persona con sus gestos, nos permite leer los comportamientos de los otros. Entonces, ellos tienen esta parte en desarrollo. Pero para tomar una decisión, sí, tenemos que planearlo, los tiempos, tenemos que leer a la otra persona, a ver qué siente, pero ahí está. Para tomar una decisión también se involucran los sentimientos. ¿Pasamos, Flor, a la otra? A ver qué pasa. Entonces, fíjense el cerebro del adolescente, porque para poder interaccionar con ellos, para poder formar un equipo, para poder negociar y para poder hablar con ellos, hay que entender un poquito qué está pasando en su organismo.
y está pasando de todo, de todo. Ya sabemos muy bien qué pasa con las hormonas, ¿no? Tío, ay, deja que tiene las hormonas por las nubes. Y un poquito así es, las hormonas están bien altas, ¿eh? Pero además, a nivel cerebral, tenemos la parte de la corteza prefrontal inmadura, que era la de la toma de decisiones, la control de impulsos, y como si esto fuera poco, para tomar una decisión, la parte de las emociones, que es el sistema límbico, también tiene algo especial. En el adolescente, vamos a hablar un poquito del límbico, así rapidito, no los quiero aburrir, pero a mí esto me encanta. Pero nos permite procesar las emociones, el sistema límbico, ¿sí? ¿Y qué pasa en la adolescencia? Bueno, en todos nosotros el sistema límbico, cuando nosotros la pasamos bien en algo, nos da una recompensa que es como una lluvia de dopamina que nos hace sentir placer. Entonces, si la estamos pasando bien, sentimos placer. Bien, ¿qué pasa en el adolescente? Triplica la fuerza de la recompensa. Entonces ellos sienten triple placer. Qué difícil tomar una decisión, ¿no? Así tienen que tomar una decisión con la partecita esta que todavía está en maduración del control de impulsos y además con este sistema límbico que tiene una lluvia de placer cuando la pasan bien. Entonces, wow, no es fácil. Así que bueno, más las hormonas que tienen esta lluvia hormonal. Entonces, bueno, quería contarles un poquito, pasamos a la siguiente, Flor, qué es lo que pasa a nivel orgánico con los chicos, para que los entendamos un poco más a la hora de hablar con ellos. No, quería hacer un comentario porque quedó como clarito que los adolescentes empiezan a diferenciar de los adultos que los rodean. Entonces, uno podría decir, bueno, por ahí el adolescente lo que siente que todo lo que están haciendo los adultos ya es diferente a lo que era antes, que tenían razón en todo y que realmente ellos eran diferentes. De cualquier manera, hay una cosa de empatía con algunas de las cosas que hacen los adultos. Por eso yo no quería dejar afuera en este momento de decir, bueno, si bien los adolescentes por ahí tratan de diferenciarse de los adultos, de los padres, también copian muchas de las cosas que los padres hacen. Por eso la convivencia con los padres y el ejemplo que dan los padres con respecto a algunas actitudes, me refiero específicamente al alcohol, porque es el tema de hoy, también es como un elemento que permisivo de alguna manera, de eso no se copian, digamos, es decir que de las demás cosas quieren diferenciarse, pero también es como si tuvieran cierto permiso similar a lo que hacen los padres. Por eso el consumo de alcohol en los padres implica que los adolescentes también van a dar esto como válido, el hecho de que no hay problema, que se puede de alguna manera, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas que ha sucedido. Es difícil decirle a un hijo que no tome cuando uno está con una copa de vino en la mano. A ver, yo creo que este es el mejor ejemplo. Yo lo aprendí alguna vez de alguien que dijo, algún adolescente que dijo, ¿por qué no voy a tomar o por qué no voy a hacer tal cosa si mi papá y mi mamá lo hacen? ¿Está bien? Entonces yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Si bien se diferencian en un montón de cosas y por ahí subestiman lo que los adultos, los padres, etcétera, hacen, sin embargo copian y escuchan lo que ellos dicen, aunque a los padres les parece que los chicos no escuchan y muchas veces vienen con la queja de decir, ¿para qué le voy a hablar si no me escucha? Yo les voy a decir que están equivocados, sí los escuchan y los miran y los ven hacer y ellos copian algunas de las cosas que por ahí se pueden manifestar ahora o más tarde, pero hay que tener cuidado con esto en el sentido de el ejemplo que dan los padres va más allá de la frase de no podés tomar, o no podés hacer esto, no podés hacer aquello, que eso en realidad puede ser que influya, pero es mucho más la influencia que tienen las actitudes que los padres toman, ¿no? Dije toman no por tomar, sino que los padres hacen, ¿no? Bueno, perdón, no sé si Federico sigue con el tema. Sí, pero bueno, retomando lo que decía Julio, totalmente. Hay algo de la construcción dentro de la propia familia, ¿no? Del uso, de las costumbres, de cómo se acercan a las diferentes cosas. Ahora estamos hablando del alcohol, pero en general podemos hablar de cualquier tipo de práctica, ¿no? Que se vive en cada familia, ¿no? Y en cada cultura también podríamos decir. Para empezar a entrar en este tema,
seleccionamos algunas publicidades de bebidas alcohólicas para pensar un poco cuál es el lugar que tienen estas bebidas en nuestra sociedad. Son cortas. Después, si se animan y quieren intervenir, está abierto para que lo hagan. No se escucha el sonido, pero... Para convertir una noche en muchas. Para abrir puertas que llevan a lugares nuevos. Para mirar la hora, reírse y olvidarse del tiempo. Para convertir una noche en muchas. Una sola cosa, con el cigarrillo, cuando se empezó a hablar de que no había que fumar, la propaganda de los cigarrillos de todos lados, que salía en todos lados, incluso corrían autos de carrera con la marca y todo, lo pudieron sacar. Se acabaron las propagandas de los cigarrillos. Yo me pregunté muchas veces por qué no pasa lo mismo con el alcohol, y realmente las propagandas de alcohol en televisión, en los autos y en todos lados sigue estando, ¿no? Adelante. Tenés una Quilmes bien helada. Vas a querer que el verano se quede acá. ¿No? Bueno, si alguien se anima, quisiéramos escuchar qué les parecen estas publicidades, a quiénes apuntan y qué quieren transmitir. Pareciera, Fede, como que sin el alcohol no hay diversión, ¿no? Y pareciera que apunta a gente joven. ¿Qué nos quiere transmitir? La de Quilmes, para mí claramente... Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola. Sí, apuntan a lo que decía Anabela, ¿no? A la diversión que tiene que pasar por esto, ¿no? Por probar algo de esto. Tengo adolescentes de 14, casi 15 años que están iniciándose en las fiestas de 15. Y bueno, lo que más me preocupa y más me interesó estar acá es que el adulto, los papás de las quinceañeras, son los que invitan con la bebida
a que tomen los chicos. Hace frío, pues. Entonces es muy difícil, muy difícil. La verdad que estoy muy preocupada y me quiero ocupar en el tema, porque por supuesto se le habla mucho acá en casa, pero como que la diversión pasa por eso. Pero lo que más me preocupa es esto, ¿no? Que el adulto le diga tomar, y son bebidas de una graduación alta de alcohol. Entonces, ante los compañeros, si no toman, quedan como que, viste, no tomás. Cuando es el adulto, yo lo que no puedo entender, porque un compañero de la edad de ellos, puede decir, bueno, pero cuando el adulto es el que le está diciendo tomá, estoy muy preocupada. Sí, Sí. lógico. Sí. Por ahí, hola, buenas tardes. Perdón. Hola. Por ahí pensaba en esto, soy psicóloga y doy clase en una escuela de nivel medio, y por ahí esto de el alcohol como una ceremonia y como una fiesta, y cómo ninguno de los adolescentes lo considera una droga. Eso es re característico, porque está tan naturalizado, digamos, que para ellos vos le preguntás qué tipos de drogas conocen y el alcohol no lo mencionan. Comienza marihuana, cocaína, qué sé yo, un montón, pero el alcohol ni. Creo que esto está en las propagandas y esto está fomentado por las propagandas. Entonces por ahí digo, ¿cómo es todo un cúmulo de cosas? Sumado a lo que planteaba todos los cambios en el físico, los cambios subjetivos, todo es creo que lo hace una edad súper vulnerable a todo esto, súper vulnerable. Entonces los otros días, acá por ejemplo en Córdoba, se hizo la fiesta del estudiante, en donde, o sea, se fueron desde el jueves hasta el domingo, y el único fin es ir a estar borrachos. No hay otro fin. Digamos, el fin es eso, y como los adultos, también tengo hijos adolescentes, como los adultos propiciamos esto, porque los papás les llevaban las bebidas a los lugares donde se quedaban solos, en cabañas, y vos decís, pero a ver, los adultos, creo que también pasa mucho, este adulto que hoy no puede poner límites. Bueno, nada más, ahora que hablé otro. Sí, súper interesante, Luciana, lo que decís. Yo creo que también tiene que ver con un montón de cosas, con cómo nos ven a los adultos, cómo estamos con el alcohol, y que es una droga legal, ¿no? Entonces, si se compra en el supermercado, como que... Y es un tema también de que quizás falta un poquito de información, tanto a los adultos como a los chicos, de, bueno, realmente, cuáles son las consecuencias, ¿no, Fede? Sí. Se me entrecortó un poquito, así que la verdad que, Ana, no te escuché del todo. Pero me parece que algo que está apareciendo un montón y que es algo de lo que tenemos que ir pensando es el lugar de los adultos en el consumo de alcohol de los adolescentes, ¿no? De hecho, una de las publicidades, que es la del vino, que es la que no se escuchó del todo, no sé si lo percibieron, pero no hay adolescentes ahí. No había ningún adolescente en la publicidad. Eran todos adultos. Todos adultos en situaciones cotidianas, en sus casas, con amigos o con la familia, o haciendo un asado. Claramente esa era una publicidad Habilita la cámara tuya. al consumo de alcohol en adultos. Ver con lo que se muestra con el ejemplo, ¿no? Y hay una frase que es muy interesante, que es, haz lo que yo te digo, pero no hagas lo que yo hago, ¿no? Y bueno, hay que ir pensando un poquito sobre cómo los adultos transmitimos cosas más allá de la palabra. No sé si alguien más tiene algo para acotar de las publicidades o algo para decir de lo que venimos hablando. Lo que veo es que... ¿Qué tal? No sé si me escuchan. Sí, hola, Se escucha. ¿qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal? Yo lo que veo es que sí, las propagandas es como más alcohol garantiza a tener muchos amigos, muchas fiestas,
una novia o un novio, salidas, mucha diversión. Pero lo que yo veo es que es como que el adulto tampoco toma noción de que el alcohol es peligroso y es una droga. Y crea adicciones y borrachos. ¿Cómo hacer para que encuentren su límite, ¿no? Su propio límite, ¿no? Solo es como que hoy les cuesta, a personas y adolescentes les cuesta tanto entender el límite que pone el adulto. Claro. No sé si Ana te pasó también, pero la escuché un poco entrecortada. Sí, un poquito, le escuché entrecortado al final, pero sí. Y nosotros ahora, ahora vamos a, creo que aclarar muchas de las cuestiones que ustedes se están planteando con toda la razón. ¿Quieren que sigamos avanzando en la charla y luego respondemos? Creo que vamos a poder responderlo, Fede, con todas las cosas que nosotros les preparamos. Espero que sí, si no, cualquier cosa que quede pendiente lo retomamos al final. Si nosotros no nos acordamos, nos lo dicen. Pero bueno. Hablo mucho con mi hijo con respecto a que él no está preparado psicológicamente para eso. No es un adulto que escuchado, no está preparado para procesar eso. Eso me parece que no es el momento de tomar, y aparte del tema del límite, ¿no? No te podemos escuchar. No te estamos escuchando, se entrecorta. Bueno, desde ya que otra forma es, si quieren escribir en el chat alguna pregunta o lo que fuera, o intervención, es bienvenido. Y si no, cuando quieran pueden intervenir y comentar su experiencia, su preocupación o la inquietud que tengan. Pero con las publicidades me parece que estamos empezando a ver qué es lo que se le transmite como sociedad a los adolescentes, ¿sí? En la de Quilmes, como dijo Ana, parece que era todo aburrido hasta que destaparon una cerveza, ¿no? Y el mundo entero se puso de fiesta, todos a bailar, y se puso divertido el verano y queríamos que siga siendo verano. Y la de vino transmitía cómo el vino está todos los días en el consumo familiar, cotidiano, de los adultos. Y la de Smirnoff, la de vodka, era básicamente cómo con el alcohol uno se puede divertir a la noche, ¿no? Julio ejemplificaba muy claramente cómo con el tabaco se pudo limitar algo de las publicidades, ¿no? Las publicidades y lo que se ve en la televisión generan ciertas ideas, ciertas ganas, cierta ideología o percepción sobre las cosas, ¿no? Y como dijo, si no me equivoco, Luciana, en general los adolescentes no consideran al alcohol como una droga. Lo mencionó Julio también, y me parece súper importante esto. Nosotros en general no hablamos tanto de drogas, porque la palabra droga tiene una carga simbólica, ¿no? Uno dice droga, y en general piensa en algo ilegal. Entonces, si es algo ilegal, el alcohol no es ilegal, y tampoco lo es el tabaco. Y sin embargo, son todas sustancias que tienen efectos en el sistema nervioso central, y que todos afectan de una u otra manera al cerebro, ¿no? Un término poco preciso de mi parte, Ana, te pido disculpas, pero... Ya voy, ya me toca mi turno y les aclaro este concepto. Muchas gracias. Ahora, nosotros hablamos de sustancias psicoactivas. Y en esas, el alcohol
es una de las más importantes. Es, como dijo Julio, de venta libre, se consigue en todos lados, están en todas las casas, y a nivel mundial es una de las principales causas de muerte. Y a nivel americano también, y está asociada con un montón de enfermedades. En general, se habla de sobredosis de drogas, ¿no? Cuando uno ve las películas de consumo de droga, de cocaína, de heroína, ve un montón de drogas que, sin embargo, en las guardias de los hospitales son las menos. Lo que aparece mucho más tiene que ver con el consumo de alcohol. Y ahora vamos a desmenuzar y empezar a afinar un poquito con qué palabras hablamos para poder entender un poco más sobre esto. Primero, yo diferenciaría entre el uso, el abuso y el consumo problemático, ¿sí? El uso puede ser un uso esporádico, recreativo, de cualquier sustancia, ¿no? En este caso estamos hablando de alcohol. El abuso habla más que nada de una situación puntual en donde se abusó o se tomó de más, por decirlo de una manera. Mientras que consumo problemático habla de un consumo crónico que afecta a diferentes áreas de la vida cotidiana, que pone en riesgo algo de la rutina, ¿no? Tal vez puede ser la vida social, la vida laboral, la vida escolar. El consumo problemático empieza a afectar diferentes partes de la vida. A pesar de lo que tal vez el imaginario en general cree, el consumo problemático no es, en general, así como pensando en adicciones, lo más cotidiano cuando se habla en la adolescencia. Y ahora vamos a hablar justamente de consecuencias para la salud. ¿Por qué? Porque por más de que tal vez no abunden las adicciones, sí lo que hay mucho es las consecuencias agudas del consumo de alcohol en la adolescencia. Esto quiere decir cuando se toma de más, que ahora Ana lo va a profundizar un poquito más, pero todo lo que quiere decir la pérdida de conciencia, la pérdida de las inhibiciones y tal vez el coma alcohólico. Mientras que las consecuencias crónicas son a largo plazo. Y esto tiene que ver con el consumo durante muchos años o mucho tiempo de el alcohol. Arriba de esto, ahí dice los diferentes tipos de consumo. El volumen hace referencia a cuánto se toma. El patrón es a cómo se toma. Los adolescentes, en general, consumen grandes cantidades de alcohol en poco tiempo. Los adultos, hablando en general, tendemos a consumirlo con las comidas, ¿sí? Una copa, 2 copas, una noche, o 1 o 2 veces por semana. Mientras que los adolescentes se van tal vez a la previa, o se van a un boliche, se van a bailar, y toman mucho, pero aparte, lo toman en ciertas condiciones que propician las consecuencias agudas, por decirlo de una manera. Acá le pusimos también episodio de consumo excesivo. Esto ahora lo vamos a profundizar, pero es tal vez tomar mucho en poco tiempo, sin hidratarse bien, con la panza vacía, y sin tener en cuenta tal vez lo que cada cuerpo puede soportar. Y también las características propias de cada persona para el consumo de alcohol. Federico, y también el policonsumo, que también es sumamente importante, porque no es, a lo mejor en los adultos, suponte tomas vino toda la noche, en los adolescentes lo que se ve, aparte de todo lo que vos decís, que me parece súper importante, es el policonsumo. Entonces eso que lo pone aún más riesgoso a la vida del adolescente. Totalmente. Ahora vamos a ahondar un poquito en el policonsumo, que genera muchos riesgos, y vamos a ahondar en algunos de ellos. En la siguiente, me sale filmina, pero no es la palabra. Filmina es un poco más antiguo, ¿no? Pasamos a ella, sí. Traemos acá, a modo de ejemplo para entender más o menos,
cómo se distribuyen las muertes, ¿sí?, relacionadas, vinculadas al consumo de alcohol. La primera, si lo ven abajo a la derecha, son las enfermedades cardiovasculares y de diabetes, ¿sí? Que eso está relacionado, más que nada, al consumo crónico, pero también, como decía recién, creo que Luciana, tiene que ver con los riesgos de la mezcla del policonsumo de sustancias. Y uno de los grandes riesgos de los episodios de consumo excesivo, ¿no?, de las consecuencias agudas en la salud, tiene que ver con las heridas accidentales, las heridas intencionales, ¿no?, todo lo que tiene que ver con los accidentes, más allá de lo que puede ser un coma alcohólico y todo el riesgo de eso relacionado. ¿Qué es lo que queremos marcar con esto? Que más allá de que tal vez no caigan en un coma alcohólico, emborracharse hasta perder noción de los riesgos hace que pueda haber accidentes automovilísticos, que pueda haber situaciones de violencia, o como aparece acá, las enfermedades infecciosas, ¿no?, pérdida de las pautas de autocuidado en las relaciones sexuales. Bueno, Ana, te dejo la palabra. Sí, dale, pásame la siguiente, Flor, sí. Muy bien. Uy, esperen que estoy con él. Tuve un problema de conexión, pero si me dan un segundo. Bien. Bueno, entonces acá marcamos un poquito rápidamente qué pasa cuando tomamos, ¿no? El alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Pero ¿qué pasa? Cuando tomamos en dosis bajas, la persona se vuelve más conversadora y más activa. ¿Y cómo puede ser si es depresor? Bueno, el tema está en que es una sensación de euforia, pero en verdad lo que pasa en realidad es que se disminuye la capacidad de nuestro juicio crítico, entonces estamos como más dados. Luego nos vuelve más sensibles, afectando los reflejos del cuerpo, y qué importante esto, después lo vamos a tocar con el tema del manejo de los vehículos, entre otras cosas, y comenzamos a perder la conciencia de nuestros actos, que tiene que ver también con lo que vos decías de, por ahí tienen una relación, no se cuidan, y un montón de cosas que pueden llegar a pasar cuando no tenemos conciencia de nuestros actos. Después se nos enreda la palabra, perdemos la coordinación motriz, podemos ponernos agresivos, podemos olvidar parte de nuestros actos, lo que pasó, y es verdad eso de que hay una pérdida de memoria, y comportarnos de una forma inapropiada. Esto nos puede dar abundantes vómitos, deshidratación, nos puede dar un coma alcohólico como una cosa extrema ya, al tomar con mucho volumen. La siguiente, Flor. Bien, y acá un poquito resumido las consecuencias para la salud, ¿sí? A nivel cerebral disminuye la memoria, la capacidad de concentración y el autocontrol. En el hígado puede desarrollar un hígado graso, hepatitis alcohólica y cirrosis. Y no es tan alejado. Uno dice hígado graso, ¿cuánto tiene que tomar? No. Yo, en serio, tengo pacientes de corta edad ya con una esteatosis hepática, que es el hígado graso. Así que no, el alcohol hace mucho daño, eso depende de la persona, ahora también lo vamos a hablar, pero depende de diferentes factores, no hace falta grandes cantidades para ocasionar daño. En el riñón provoca deshidratación, en el estómago acidez, náuseas y vómitos, en la piel sudoración, en el corazón aumenta la actividad cardíaca y acelera el pulso, y en el embarazo el síndrome de alcohólico fetal. Y algunos de ustedes nos han preguntado al respecto del alcohol y el embarazo. Bueno, les cuento que así chiquitito el síndrome de alcohólico fetal provoca problemas en el feto, tanto físicos, mentales, como de crecimiento, y afectan al bebé cuando una mamá embarazada toma alcohol. Bueno, si tiene una panza así, es probable, en la mayoría de los casos, que se cuide de no tomar alcohol. Pero si estamos en los primeros trimestres y la panza no se ve, o todavía no me enteré del embarazo, ahí también es un problema, ¿sí? Porque todavía no se ha establecido como seguro ningún límite de consumo
Por lo tanto, por más que poquito fuera y porque el embarazo sea chiquito, esto puede afectar al bebé igual, con bajas concentraciones y con un embarazo pequeño. Obviamente, a más cantidad de alcohol, hay más daño en el bebé, pero se ha visto que con pocas cantidades de alcoholes, y depende lo de cada uno, ¿no? También se ve afectado el feto en varias ocasiones. La siguiente, Flor, sí. Bien, y esto es muy importante, ¿no? Esto también es parte de lo que decimos de la información que quizás a veces falta. Y es las consecuencias en el desarrollo cerebral de estos chicos, porque yo les mencioné al principio que ellos se están desarrollando en el cuerpo en general y en el cerebro también. Y el cerebro adquiere la madurez final, como les dije, más o menos a los 20, 22 años, y el contacto inicial con el alcohol y las drogas provoca alteraciones en plena fase de crecimiento cerebral de desarrollo, específicamente la madurez de los sistemas de neurotransmisión, mielinización y la sinapsis. Realmente el alcohol en los chicos más chicos provoca alteraciones en el desarrollo cerebral. Y como dato importante, se ha visto en un estudio muy importante que los que beben antes de los 15 años tienen 4 veces más riesgo de desarrollar dependencia alcohólica que los que beben luego de los 20. Seguramente tenga que ver con esto del desarrollo cerebral. La siguiente, Flor. Bien, y acá les pusimos algunas cositas que son habladurías populares y que tiene de verdad esto, ¿no, Fede? Las bebidas como el alcohol y la cerveza no emborrachan menos. Es mentira eso. Bueno, que se toma una cerveza, no emborrachan menos, ¿sí? Los efectos del alcohol son los mismos en la mayoría de las bebidas, obviamente depende de la graduación, pero también depende de la cantidad que tomo, de la velocidad de ingesta, del policonsumo, ¿sí? Que ya lo hemos mencionado, del sexo, que esa también era una pregunta que nos dejaron, que ¿qué pasa con la mujer y los varones? Bueno, a nivel orgánico, que es mi parte, las mujeres al tener más componente de tejido graso, por una cuestión natural, hace que aumente más la alcoholemia a la misma cantidad consumida en igual peso que con un hombre. Entonces, en la mujer se ve que el alcohol en sangre es más alto debido a su aumento de tejido graso. Entonces también depende del sexo y del estado de ánimo, más que nada en el caso de los chicos también. Es falso que algunas personas saben beber y no se emborrachan, aún después de varias copas. ¿Cuántos nos han dicho esto, no? ¿Cuántas veces? Pero es falso. Les cuento por qué, porque es peor, significa que se ha desarrollado una tolerancia del organismo, por lo tanto es más grave. O sea, el cuerpo ya deja de dar avisos de los daños que me está ocasionando el alcohol. Y pareciera como que no se emborracha, pero los daños están igual, ¿sí? Así que eso es importante tenerlo en cuenta. El alcohol no facilita las relaciones sexuales. Esto también es muy importante porque hay como una creencia de que al alcohol ser un depresor y sentirse uno desinhibido podría facilitar este tipo de relaciones. Pero también al ser un inhibidor podría inhibirlas y podría haber cosas que no funcionen, ¿sí? Y además el alcohol, ya lo hemos dicho, nos pone en una situación de riesgo en la cual podemos terminar en un embarazo no planificado o contagiándonos enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? La siguiente, Flor. Bien, otros prejuicios. Aún en pequeñas cantidades, el consumo de alcohol puede producir alteraciones, es un poquito lo que les dije hace un ratito. Solo un pequeño porcentaje se elimina a través de la orina y el sudor. Esto es muy importante también aclararlo, porque es como que anda a hacer pis, así se elimina. No. No se elimina tanto y la mayoría, lamentablemente, se metaboliza en el hígado, que es el que termina dañado, y se convierte en azúcar. Por lo tanto, también tiene que ver con un aumento del peso corporal, ¿sí?
Y ni el café ni el baño aceleran el proceso de eliminación del alcohol. Tómate un cafecito que así se te pasa. No. El alcohol se elimina en la sangre a razón de un vaso de vino por hora, ¿sí? Para que ustedes tengan una idea. Y va a tardar mucho más, por ejemplo, en una mujer de contextura pequeña. Así que esos son lo que queríamos desarmar estos prejuicios. La siguiente. Bueno, y esto es un poquito armado para los chicos, ¿no? Y bueno, también para los adultos para transmitírselo y tenerlos en cuenta, que siempre es muy importante decirles que si deciden tomar, por favor coman algo antes y no lo hagan con el estómago vacío. Recordemos que el alcohol da hipoglucemia, provocando en muchos casos desmayos, ¿sí? Así que es muy importante el comer. El alcohol te deshidrata, por lo tanto también hay que tomar abundante agua, no tomar solo alcohol, acompañarlo con agua. Y obviamente si está embarazada o en periodo de lactancia, por favor evitar el alcohol, porque sí se vio, como les dije, con pequeñas cantidades y en embarazos muy pequeños, alteraciones en el feto. La siguiente. Muy bien. No mezclar diferentes bebidas alcohólicas entre sí, ni el alcohol, ni con otras sustancias como psicofármacos. Si van a consumir alcohol, no manejar y elegir un conductor asignado. Tomar alcohol en ámbitos laborales o de estudio puede perjudicar la concentración, y está estudiado. Y no mezclar alcohol con Viagra. Esto es una práctica bastante frecuente en los chicos como manera de explorar estas sensaciones y sin pensar de que realmente puede provocar pérdida de conciencia, o sea, un desmayo en ese mismo momento y problemas cardíacos. Recordemos que el alcohol aumenta la presión, ¿sí? Y aumenta la contractilidad del corazón, y si el niño no lo sabe, o el joven, y tiene una hipertensión de base, podría empeorar el cuadro. Siguiente. Quisiera ahí retomar algo que había surgido con lo del policonsumo, y que tal vez está bueno que lo podamos mencionar para entenderlo un poco más, y es que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central, mientras que otras sustancias son excitatorias. Por ejemplo, está muy promocionado, incluso hubo mucho tiempo que era con publicidades, el consumo de, si no me equivoco, vodka con speed, ¿no? Con nombre y apellido lo tengo. Fíjense que no sé ni cómo se llama la bebida energizante, ¿sí? Speed. Y sin embargo, consumir alcohol con una bebida energizante justamente afecta mucho al cuerpo, porque tienen un efecto contrario. Y permiten, por ejemplo, poder tomar más alcohol sin darse cuenta, como decía recién Ana, de los efectos. Y pasa similar con el consumo de cocaína. Ni hablar con los psicofármacos, que aparte eso es un riesgo, porque muchas veces el acceso a los psicofármacos es tipo robando el cajón de alguien, y no se sabe a veces qué es, ¿no? Como esto de la jarra loca. Medio cuento de terror, pero terminan tomando algo que no se sabe qué es, y ahí mezclando con alcohol puede tener efectos nocivos. Por eso también es, bueno, si deciden consumir, que no haya mezcla de sustancias. Acá estamos trabajando algunas pautas de cuidado para enseñarle a los adolescentes a tener conductas responsables, por lo menos, o reducción de daños, si deciden, como decíamos antes, consumir alcohol. Me pareció que alguien quería decir algo, que lo vi ahí en... No sé si había un comentario. Bueno. Fede, en esto de lo que dicen, por ahí pasa mucho en la escuela, por ejemplo, que cuando uno le pregunta esto del consumo de speed con alcohol, ay, profe, pero si es una bebida energizante. Y le digo, ¿ustedes vieron que leyeron que dice una bebida energizante? No, es un estimulante del sistema nervioso central. Las energizantes, el Gatorade, por ejemplo, cuando uno pierde
sales y minerales del organismo, entonces lo recupera a través de eso, de esa bebida. Pero esto no es ningún energizante, eso es mentira. Entonces cuando vos por ahí los haces reflexionar es una manera sobre elegante, ¿no? cómo Es sale una el manera venta, elegante de venderla, claro, cómo energizante, sale. pero es un Entonces, cuando vos, estimulante. tal cual, cuando vos lo pones a esto y todos empiezan, es verdad, profe, lo leí, yo suelo llevar la latita, digamos, vacía, obvio, para que ellos lean. Fíjense qué dice, entonces dice cafeína 90%, entonces ¿qué hace la cafeína? Y bueno, no te deja dormir, bueno, ¿qué otra cosa hace? Estos estados de alerta. Y una vez que uno lo trabaja así, es como que ya empiezan a tener noción y conciencia de que, ay, esto no es tan como dicen. Pero en tercer año, por ejemplo, yo doy en primero, en tercero, en quinto y en sexto, y en tercer año ya la gran mayoría han tenido contacto con el alcohol. Es impresionante. Están aproximadamente entre los 14 y los 15 años, la gran mayoría de un curso de 32, 30 ya han consumido alcohol. Sí, También Luciana, sabemos que es así. Sabemos que es así, por eso nos parece importantísimo que además de informar, bueno, también les demos pautas de cuidado, ¿no? Los que decidan consumir, que estén informados y que sea la reducción de daños, ¿no? Que era lo que hablaba Fede. Porque prohibirles el alcohol es una utopía, o sea, porque sí, nosotros lo vamos a informar de los daños del alcohol, pero sabemos que la mayoría lo va a probar. Entonces, bueno, como adultos también ayudarlos un poquito a reducir los daños. Y sobre todo en la etapa en la cual el grupo es súper importante. Es súper importante y la presión que ejerce el grupo para que se consuma alcohol. Eso también se suele, en las escuelas se suele trabajar mucho esto, pero como el grupo va incentivando permanentemente a este consumo abusivo de alcohol, así como decían, en poquito tiempo, en mucha cantidad. Sí, uno va trabajando esto, si toman, por favor, coman algo, tal cual. Esto de la reducción de daño es increíble que uno tenga que, digamos, que hablar así y no trabajar desde otra manera, es tal cual como plantean. Bueno, ahí mencionabas de la presión del grupo, me parece que está bueno tomar eso. Vamos a ir compilando un poco las cosas que fuimos diciendo hasta ahora. Por un lado está la presión, ¿no?, del grupo, ¿no?, y que, como decíamos antes, cada vez tiene más importancia en la vida de los adolescentes. Pero también está el lugar social que tiene el alcohol. Ahí las publicidades nos ayudaron a entender tal vez un poquito de lo que la sociedad considera que puede generar el alcohol para divertirse. También lo que le transmitimos los adultos, ¿no?, con el consumo de alcohol. Y que son los adolescentes que están intentando madurar, ser más autónomos, empezar a crecer, terminan de una u otra manera copiando las cosas que los adultos hacen, como dijo Julio antes, ¿no?, o aprendiendo de una u otra manera. Entonces, si los adultos lo hacen, ¿por qué los adolescentes que ya no son chicos no pueden, no? Y hablamos de, neurológicamente, cómo está madurando el área relacionada a la toma de decisiones y la evaluación de riesgo. Y también mencionamos de la apropiación del cuerpo, ¿no?, de experimentar sensaciones, ¿no? Hasta dónde mi cuerpo puede hacer, qué se siente hacer estas cosas, cómo construye un límite sabiendo hasta dónde puedo llegar, ¿no? Y hay algo de la experimentación, del hacerlo en grupos, de ponerse en riesgo, de ver qué pasa. Empezamos a sumar un poco de las cosas que fuimos hablando para poder entender tal vez algo de lo que tiene que ver con el consumo de esta sustancia hoy en día en la Argentina. Bueno, sigamos, así terminamos el Power y abrimos una zona de intercambios. Acá pusimos otras pautas de cuidado. Si un amigo tomado de más, que no se le permita manejar, ¿sí? Y esto es muy importante, trabajar que si se toma no se maneja, y esto es para los adolescentes, pero para los adultos también, porque uno de los mayores riesgos del consumo de alcohol es con los accidentes automovilísticos. Bueno, llevarlo a un lugar tranquilo y ventilado, si se descompuso o se desmayó, ponerlo de costado por si llega a vomitar. Pasamos de diapositiva. Muchas gracias. Aflojarle un poquito la ropa para que esté más cómodo, abrigarlo para que no pierda calor, no dejarlo solo, ¿sí?, estar cuidándolo y darle mucha agua para poder hidratarse. Si en algún momento
perciben que está inconsciente o deja de responder a su nombre, o ya no se despierta, ahí es fundamental llamar a emergencias o llamar a algún adulto para que se pueda hacer cargo de la situación. ¿Sí? Y la siguiente diapositiva, si no me equivoco, ¿cómo y cuándo hablar del consumo de alcohol? En un principio, tal vez para ayudar a pensar, ¿no? Hay algo que es muy artesanal y que es propio de cada persona y de cada familia, ¿no? Nosotros no les podemos decir qué hacer dentro de su casa, pero los podemos ayudar a pensar un poquito cómo abordar determinadas cosas. Como decíamos, si los adultos transmitimos con el ejemplo, del alcohol en general está presente en la mayoría de las casas, por más de que no sea algo de un consumo agudo, en general se encuentra por lo menos en las festividades, ¿no? Entonces, hablar del alcohol, tal vez eso es algo que se puede ir haciendo acorde a cada edad, siendo claros, ¿no? Pudiendo transmitir algo de los riesgos, de los posibles daños, de por qué los niños y los adolescentes no pueden, de cómo se consume alcohol de una manera cuidada, sin exponerse a riesgos o a sentirse mal, o las cosas que pueden pasar si uno no se controla. Conversar tranquilamente sobre el consumo, los riesgos y los daños en el cuerpo. Un poquito lo pensábamos pensando en situaciones actuales con los adolescentes. ¿Cómo abordar con un adolescente o hay una situación que se entera de un consumo excesivo de algún compañero o del propio adolescente? Primero, muy posiblemente el adolescente se sienta mal, tenga vergüenza, sepa que se mandó una macana. Desde ya que cada familia considerará pertinente o no el castigo, lo que fuera, pero nosotros recomendamos poder hablarlo tranquilamente, no en el ojo del huracán con la mayor ira y miedo también de parte de los padres sobre lo que está pasando, sino poder buscar un momento de tranquilidad, ¿sí? Donde poder construir un espacio cuidado, donde el adolescente no se sienta atacado, y poder construir pautas de cuidado, ¿sí? Desde el diálogo, y transmitir ciertos límites. Acá, de vuelta lo relaciono con algo que hablábamos al principio. No es lo mismo ser padre de un niño que de un adolescente. Tal vez ponerle un límite a un niño tenía ciertas facilidades, que con los adolescentes ya no es igual. Entonces hay que ver cómo se construyen y cómo se sostienen estos límites. Nos parece muy importante, ¿no? Poder remarcar algo de un acercamiento desde el diálogo e intentar transmitir pautas de cuidado desde el cariño, no desde el enojo, ¿no? Desde ya que los padres, si se enteran que el adolescente consume, tal vez se enojen, tal vez estén preocupados y expresen algo de eso. Pero poder encontrar algún espacio para dialogar tranquilamente y tal vez explicar algo que a los adolescentes les resulta ajeno. Digo, si los adultos sabemos que el alcohol tiene consecuencias en el cuerpo y sin embargo lo seguimos consumiendo, hay que ver cómo le podemos transmitir esto a los adolescentes que justamente se sienten inmortales, ¿no? La adolescencia potencia algo de esa, a mí no me va a pasar, ¿no? Eso le pasa a todos menos a mí. Bueno, y la próxima diapositiva, creo que con esto ya estamos terminando. Muy bien. Bueno, muchas gracias y abrimos desde ya el espacio para alguna inquietud, alguna pregunta, algo que quedó dando vueltas o algún comentario que tengan ganas de que abordemos. Me parece súper importante esto final, ¿no? Que es lo que les queríamos transmitir, que es esto de tratar de buscar, de aconsejar desde el cariño, de trabajar en equipo, de poder dialogar. Obvio que no se va a enojar porque a todos nos angustia que un hijo tenga esos comportamientos, pero tratar de como adultos entender esto, ¿no? Que si ellos nos están viendo consumir a todos alcohol, ¿cómo
¿cómo hago yo para expresarle enojado que no quiero que tomes? O sea, tengo que ir por otro lado, tengo que informarlo, tengo que mostrarle las consecuencias, qué puede pasar. Entonces, desde el cariño creo que vamos a llegar mucho mejor a ellos y tratar de negociar, que es lo que siempre hablamos, ¿no? Porque con los adolescentes trabajar en grupo y negociación, y no tanto desde el límite estricto, que eso los pone como más desafiantes y es peor. ¿Alguno quiere aportar algo más? ¿Alguna duda que les haya quedado? Igual tienen nuestros contactos por lo que necesiten o comunicarse con ADOS, estamos a su disposición. Yo quería comentar un poco la conclusión de esto, porque la pregunta es, bueno, ¿qué hace uno? Y yo creo que uno tiene que hacerlo, esto de pensar en el futuro y no subestimar la información que uno puede ir dando desde que los chicos son pequeños. Tanto información de relato, de cosa hablada, sino también como ejemplo de lo que uno hace. Yo creo que es bastante conocido que tiempo atrás, y no sé si ahora, los padres le daban de tomar a los chicos cuando ya de chicos, 6, 7, 8 años, ellos servían vino y por ahí le daban para probar y decían que eso producía cierta resistencia, que es lo que decía Anabela, cosa que no es cierto, como cierta tolerancia al alcohol. Yo creo que el hablar de esto, no en forma permanente, pero usando cualquiera de los ejemplos que todos los días tenemos de un accidente, de la gente que va en el auto y ahora que están las pruebas de alcoholemia, mostrar que existen, que los adultos y los adolescentes y los adultos jóvenes son parados, digamos, y tienen una consecuencia secundaria casi inmediata, digamos, al dosaje de alcohol. Me parece que eso, yo creo que es una actuación que lo que decía Anabela y Federico es no hacerlo en forma violenta, sino ir transmitiéndolo en forma constante. La otra cosa es saber qué cosas van a tomar los chicos. No es lo mismo tomar un poco de cerveza o un poco de Fernet, que es el que mayor cantidad de alcohol tiene. No sé si saben, pero la graduación, el Fernet es la bebida alcohólica de más alta graduación alcohólica, después está el vodka. Pero esas cosas hay que saberlas e informarlas, digamos. Acá durante mucho tiempo se pensó, por ejemplo, que el Fernet no era una bebida alcohólica, y sí lo es, y no solo eso, sino que la de más alta graduación. Bueno, todo eso uno puede ir pasándola como información, sabiendo que los daños que producen son importantes y que depende de la cantidad que tomen, es decir, como que tener un cierto límite o enseñarle un cierto límite. Por ahí es difícil decirle que no cuando salen todos en grupo, pero eso de estimularlo, haciendo la previa en la casa o estimulándolo, comprándole bebida, porque la bebida que van a comprar ustedes como padres es mejor que la que pueden llegar a comprar en un supermercado de otro origen que es menos buena, etcétera. Es importante transmitirlo como información. Yo creo que, como todas las cosas, hay que conversarlas y hablarlas y escuchar la opinión, porque más que hablar hay que escuchar y mostrar. Son las dos cosas, escucharlos, y la otra cosa es mostrar que uno no está en una situación copiable, digamos, como que utilicen como referente a alguien que toma alcohol, ¿no? Así que yo creo que esto es importante, creo que de la charla surge claramente esto. Informar a los chicos, eso es también como muy importante, que sepan los riesgos que corren de los accidentes, no subirse a un auto con alguien que tomó alcohol, que maneja, elegir a alguna persona, digamos, que no ha tomado en el grupo. Esto se está haciendo en muchos lados. Y la otra cosa es algo ya que tiene que ver con las autoridades, que es ver de qué manera uno puede disminuir esta estupenda formación de adolescentes y adultos que toman alcohol a través de la propaganda, que son muy atractivas, como que ahí está la felicidad, digamos, ¿no? Yo creo que eso, por eso yo tomo el tabaco como un elemento, fue muy importante. En realidad también fue un factor económico, porque el problema del tabaco era que el gasto que insumía atender a pacientes que habían fumado mucho, tipo cáncer de pulmón, lesiones pulmonares, EPOC, etcétera, determinó que la sociedad empatara un poco la cosa como para no promocionarlo más. Con eso bajó la cantidad de gente que fuma,
¿Por qué? Porque el gasto en salud que producía el tabaco era muy grande. Con el alcohol por ahí es menos notable o medible esto, por lo cual nunca desapareció las promociones y la propaganda. Eso es bueno saberlo, que atrás de todo esto hay un factor económico que también está presionando para promocionar el alcohol, el tabaco, etc. Pero ya ven que con el tabaco, cuando la cosa económica empezó a afectar, dejaron de promocionarlo. En cambio el alcohol, no. ¿Está? No sé si hay preguntas o cosas. No, me quedé pensando. Adelante. Sí, te escuchamos, Lu. Dale. Me quedé pensando en esta importancia de los adultos y el rol de los adultos en esta etapa de la adolescencia de acompañar. Muchos adolescentes, los adultos estamos súper ocupados todo el tiempo y tenemos poco espacio para ellos. Por ahí los reclamos en la escuela es eso. No, con mi mamá y pasa lo mismo cuando uno habla de educación sexual integral, exactamente lo mismo. ¿Con quién habla? Con mis amigos, muy pocos adultos. Entonces, por ahí digo, esta etapa es súper importante para acompañarlos, para acompañar. Es una etapa súper compleja, en estas situaciones de riesgo, en donde permanentemente exponen su vida entre el límite ahí, de la vida y la muerte permanentemente, en esta adrenalina que ellos dicen, necesito llegar hasta ese punto para saber que estoy vivo. Muchos, y pacientes igual. Entonces, por ahí digo, este lugar de adultos de acompañar, no tanto de juzgar o de sermonear, porque desde ahí no, con los adolescentes desde ahí no funciona. Desde el acompañamiento, bueno, eso puedo decir. Una cosa más. Empezar en la adolescencia, como en todas las cosas con respecto al alcohol, empezar en la adolescencia es tarde. Yo creo que esto es un aprendizaje que se hace en la infancia, ¿no? Yo siempre repito la frase de Cardó que decía, uno cosecha en la adolescencia lo que sembró en la infancia. Así que yo creo que acordarse a los 12 años o 13, empezar a hablar del alcohol porque ya hay algún compañero que toma o lo que fuera, no sé si es muy tarde, pero es tarde. Es decir, uno debería empezar con esto mucho antes, es decir, no debería ser una materia que empieza en primer año del secundario, ¿está bien? Es una materia que empieza desde que nacen, digamos, de alguna manera, y no solamente con respecto al alcohol, sino con todas las demás cosas. Cuando uno empieza en la adolescencia a pontificar o a dar indicaciones o sugerencias o conocimientos o transmitir cosas, en general es habitualmente tarde. Es decir, es un combo, digamos, en donde la infancia en sí mismo, desde chicos, uno puede ir escuchando esto y aunque uno piense que los chicos no entienden o no escuchan, están muy equivocados. Digo, el afecto y la transmisión de esto en el periodo infantil tiene mucho que ver, porque si uno va a las raíces, y por ahí Federico puede corregir, cuál es el origen de por qué empiezan a tomar. Es cierto, la sociedad influye, los amigos, los pares y todo, pero la angustia es la que lleva en general al consumo de las sustancias, incluido el alcohol. Si ellos toman el alcohol y sienten menos ansiedad, menos inhibición para establecer una relación con el sexo opuesto, lo que fuera, y bueno, eso va a ser difícil de erradicar. Así que uno tiene que buscar qué otros caminos le puede ofrecer, más que cargarlos de angustia y ansiedad, para que se descarguen de otra manera que no sea hablando, incluso probando. Digo, nadie le quita la posibilidad de probar y de experimentar y todo, porque eso está en el alma del adolescente, y digo alma por no decir en todo el cuerpo, porque no es solo el cerebro, pero también en el cerebro, por lo que decía Anabel hace un rato, pero yo creo que esto hay que empezarlo antes. Yo por eso insisto en que si uno hasta los 10 años lo que hacía era tomar y perder la capacidad de controlarse de un adulto, y el ejemplo va a funcionar. Es decir, van a hacer lo mismo los chicos y van a probar, lo cual es imposible de evitar, pero van a llegar a un límite mucho más grave que lo que uno va a conseguir si uno empieza a transmitir de alguna manera que hay un límite para todas estas cosas, ¿no? Y sí, Julio, porque la confianza se genera con el tiempo, ¿no? Y digo, si les empezamos a hablar desde chicos, si les enseñamos,
también vamos a confiar en ellos como adolescentes también. Entonces, creo que informar, acompañar, hablar desde chicos, genera una confianza y un buen vínculo, lo más sano posible, y también tener empatía con ellos, recordando lo importante que es lo social para ellos, tratando de entenderlos, pero bueno, informando y acompañando. Sí, yo creo que es clave, y además de eso, el comienzo precoz de este tipo de relación, ¿no? No sé, Federico, si querías agregar algo más vos con respecto a la necesidad de tomar, además de la necesidad social y de los compañeros y los pares, qué es lo que siente un adolescente cuando toma alcohol, digamos, además de liberar posiblemente la ansiedad o la angustia que tienen, digamos, ¿no? Me parece que ese es uno de los factores que influyen, que cuando toman algo y se sienten más aliviados, más relajados, más desinhibidos, por ahí siguen tomando, ¿no? Me parece muy importante lo que decís, Julio, y lo voy a relacionar, hoy estoy siendo un poco, ¿no? Como la relación con lo que fuimos diciendo, pero porque me parece que a los adultos nos sirve un poquito más entenderlo si tenemos un panorama más grande. Antes Ana hablaba de las recompensas en el sistema nervioso central, ¿no? Frente a las conductas satisfactorias. Y entonces los adolescentes a veces consumen, la pasan bien, y reciben un triple de satisfacción, ¿no? De lo que podríamos recibir los adultos. Pero aparte, eso hace que disminuya todo las consecuencias negativas. Se reponen más rápido y tienen más recompensa positiva. Entonces la resaca no les pesa tanto como a los grandes, ¿no? Que tal vez la resaca es como algo brutal, ¿por qué me pasó esto? Y los adolescentes no lo viven así. Como dijo Julio, hay ciertos consumos ligados a situaciones de angustia, a situaciones de malestar, y también, como veníamos mencionando, hay ciertos consumos ligados a algo de la experimentación, de ver qué es esto que hacen los adultos, cómo es esto de tomar, qué se siente también estar borracho, ¿no? Y lo diría así, ¿cómo uno hace para divertirse? ¿Qué es la diversión en los adultos? Y esto relacionándolo un poquito con el lugar social que tiene el alcohol. Sí, tal vez aclararía que está bueno poder ir diferenciando cuestiones para que nos sirvan de brújula, ¿no? Para unas coordenadas para entender. No es lo mismo un adolescente que toma alcohol solo, que se emborracha solo, que tal vez un adolescente que sale una vez y se emborracha o toma un poquito de alcohol. Y lo hace con los amigos. Y tampoco es lo mismo un adolescente que se emborracha 3 veces por semana. No, hay, diferentes situaciones que ameritan diferentes tipos de abordaje. Y volviendo un poquito para atrás, en algún momento habían mencionado, si no me equivoco, Patricia, sobre fiestas de 15 en los cuales los adultos facilitaban el alcohol. Bueno, en esa situación, que es muy complicada, que tiene algo que ver con este lugar difícil que tiene el consumo de sustancias y que sea legal, ¿no? Y hay algunos adultos que tal vez desde su perspectiva, desde su ideología, no les parece que esté mal. Y ahí se genera un conflicto, como un adulto pone ciertas reglas y otro adulto pone otras. Bueno, tal vez hay que poder construir con los adolescentes, que más allá de que esté en una fiesta de 15 donde todos toman, que él no puede tomar. Después verá ese adolescente cómo se siente, cómo lo resuelve, si toma o no toma, si toma un poquito, moja los labios. Bueno, uno no sabe, ¿no? No va a estar ahí presente viendo si el adolescente toma o no. Pero como decíamos antes, hay cierta importancia de poder construir espacios de diálogo y transmitir al menos las perspectivas familiares y las reglas de cada uno, ¿no? Y esto como pautas de cuidado. Julio al principio de todo dijo, bueno, uno va haciendo y tal vez no se ve, pero después en el futuro se ve. Bueno, tal vez hay algo de poder transmitirle a los adolescentes que cuando vayan creciendo un poco más,
puedan apropiarse desde otro lado de las enseñanzas o de las posiciones de los padres. Y tal vez algo que me parece muy importante poder transmitir sobre este cambio del lugar de los padres, ¿no? Y de esta situación típica de los conflictos con los adolescentes, que tal vez discuten todo lo que dicen los padres. Bueno, el discutir todo lo que dicen los padres y pelear con ellos, que es una situación esperable, que pasa un montón, habla también del desarrollo y del crecimiento generacional, ¿no? A ver, hay que poder discutir con los padres para poder crecer, hacerse un espacio en la cadena generacional para ser adulto. Y los padres, a veces, lo que tienen que poder hacer es poder estar ahí, y aguantar las discusiones, y aguantar las peleas, a pesar de que le quieran poner un límite, y que el adolescente tal vez le cueste, y lo discuta, y pelee, y no lo acepte tranquilamente. Bueno, eso es parte de la experiencia adolescente, y es parte de construir el lugar de adulto desde otro lugar. Hay que poder sostener las situaciones de enojo, las peleas, y estar ahí para pelear, ¿no? Y eso ya es un montón, que el adolescente tenga con quién enojarse, que tenga hacia quién dirigir el enojo o poder pelear los límites, habla de que tiene con quién hacer todo eso. Y bueno, tal vez sirva para pensar a futuro que en algún momento eso va a terminar, en el mejor de los casos, ¿no? No sé cuándo termina la adolescencia, pero antes o después seguramente terminen esas situaciones de peleas. Bueno, no sé si alguien tiene algún otro comentario, si hay alguna pregunta, alguna otra situación. Yo voy a reiterar lo que dijo Anabela, que estamos abiertos a escucharlos, a que nos llamen, a que nos escriban, y vamos a contestar todas las preguntas que tengan, las que no se le ocurran ahora, o no quieran hacerla en este momento. Tanto Federico como Anabela, como yo y el resto de la gente de ADOS, está dispuesto a contestar de alguna manera, por teléfono, por mail o por algún sistema de comunicación, y no hay ningún problema que nos llamen. Así que las preguntas que quedan, o en situaciones especiales que quieran charlar con nosotros, podemos hacerlo sin ningún problema. Así que le ofrecemos esa posibilidad, y nada, les agradecemos que estén. No sé si quedó alguna cosa más. Si no, ¿algún otro comentario, Anabela o Federico? No. ¿Alguna pregunta más? Gracias por escucharnos, y espero que se hayan llevado un poquito algo de contestar sus preguntas. Así que bueno, un abrazo a todos y gracias por escucharnos.